el tema que vamos a tratar hoy. Luego presentaré a los ponentes que tenemos esta noche y luego ya pasaremos a primero una intervención inicial de cada uno de los ponentes y una ronda de preguntas y debate para luego terminar con interacción con el chat. El chat está abierto y podéis enviar preguntas allí. Intentaremos luego al menos dejar 45 minutos para responderlas y comentarlas. Empezamos con la intro. Pues en justo 2 meses hay elecciones en los 8.000 ayuntamientos y en 12 de las 17 autonomías españolas. Y antes de que acabe el año habrá elecciones generales. Hace 8 años la suma de los votos de Podemos con los de Izquierda Unida superó a los votos del PSOE. Durante esta legislatura se ha conseguido juntar las voluntades de un amplio abanico de fuerzas políticas y se han establecido logros inmensos, como por ejemplo la derogación del ruego del voto desde el exterior, aunque es verdad que otros deseos que tenemos pues no los hayamos podido materializar. Muchas de las comunidades autónomas donde hay elecciones tienen ya una candidatura de confluencia entre varias fuerzas del cambio, de Podemos, Izquierda Unida, Más País, EQ, anticapitalistas, por ejemplo. En muchas ciudades de distintos tamaños también han conseguido llegar a acordar candidaturas conjuntas, mientras que en otros lugares se concurre por separado. En las próximas 2 horas lo que vamos a hacer es intentar hablar sobre estos puntos. Empiezo ahora presentando un poco a los ponentes que tenemos. La primera es Patricia Fesser, fue elegida representante de Podemos Exterior en 2020, siendo militante del Círculo de Berlín y poniéndose así al servicio de la diáspora española en la lucha por defender y ampliar sus derechos. Ha llevado a cabo estudios universitarios de grado y posgrado en Madrid y Berlín en el ámbito del arte y ha actuado en colectivos artísticos y participado como activista en redes y movimientos sociales, tanto en Madrid como en Berlín. Su educación en un colegio alemán en Madrid le ha proporcionado una experiencia intercultural que la llevó a ser migrante en Alemania en 2 ocasiones, a finales de los 90 como estudiante y posteriormente de nuevo a partir del 2013 con la crisis. Y tras haber pasado algunos años recogiendo experiencias decrecentistas en ecoaldeas en el sur de España y Portugal, actualmente está retornada en España y trabaja como docente de la educación pública. El segundo ponente es Miguel Sainz, es licenciado en Ciencias Ambientales, aunque trabaja como ingeniero geoespacial y de datos para una empresa tecnológica de Berlín en el ámbito de la movilidad eléctrica. Es militante de anticapitalistas y colaborador de Adelante Andalucía. Tiene una trayectoria bastante larga como activista en movimientos sociales, sindicales y políticos, como construcción del movimiento estudiantil a partir del año 1998 en los preparativos del Plan Bolonia, activista del movimiento antiguerra en el periodo 2003-2005, cofundador del Foro Social de Sevilla, miembro del Movimiento para la Vivienda Digna en 2006-2009, responsable de acción sindical de la Unión Local de Sevilla, de Sindicato Andaluz de Trabajadores entre 2010 y 2013, cofundador del Grupo de Acción Sindical de Berlín, GAS, un grupo de trabajo del 15 de Berlín que sobrevivió al mismo 15M, miembro del Círculo de Podemos entre 2014 y 2020, miembro de la Secretaría de Europa de Podemos y abandonó Podemos en 2020 junto con el resto de anticapitalistas. Actualmente en Alemania es miembro también de Die Linke y está afiliado al sindicato IG Metall. Luego tenemos a Nerea Fernández, Fernández Corderos, coordinadora y portavoz de Izquierda Unida en el exterior, residente en Irlanda desde hace 9 años y ahora candidata autonómica por Extremadura. Participa en el sindicato irlandés de inquilinas, CATU, y en el movimiento antifascista irlandés. Y por último, tenemos a José Manuel Sánchez, es residente en Montpellier, en Francia, desde 2007, exiliado por razones económicas y miembro de EQ Exterior. Es presidente del CRE, del Consejo de Residentes Españoles de Montpellier, y consejero general por Francia en el Consejo General de Ciudadanía de Españoles en el Exterior y presidente de la Comisión Sociolaboral. Bueno, pues estos son los ponentes y vamos a empezar con la primera pregunta para todos. ¿Debe ir la izquierda en una sola candidatura?
Nerea, tal vez empiezas tú, que estás un poco más justa de tiempo. Vale, pues muchísimas gracias, José María, y bueno, muchísimas gracias a las compañeras que estáis haciendo este debate tan interesante. Muchas gracias por la invitación y os pido disculpas porque no me voy a poder quedar a todo porque, bueno, estoy en el aeropuerto y me tengo que ir ahora a coger un vuelo, pero al final esto es la inmigración, ¿no? También creo que todas conocemos que los aeropuertos al final son como nuestra segunda casa. Así que voy a intentar tratar de ser breve. Y bueno, simplemente pues dejar un par de puntos sobre el tema de la unidad de la izquierda, en una sola candidatura, en una plataforma, etcétera. Nosotras en Izquierda Unida, al final, nuestro propio nombre lo indica, Izquierda Unida se creó para alinear a varios partidos de la izquierda bajo una misma organización eh, y poder, pues eso, juntar a la izquierda en un partido o en una plataforma. Sumar, en este sentido, es simplemente la continuación de un proceso que ya se empezó ya hace mucho, mucho tiempo. Creemos que la unidad de la izquierda es necesaria porque nos jugamos mucho. También considero que es muy importante conocer nuestras propias diferencias y es bonito también, o sea, el poder estar compartiendo experiencias en una misma mesa de confluencias y demás. Al final, España es un país que nuestra historia es muy dura, hemos vivido una dictadura, hemos vivido una transposición, porque no fue transición, y al final creemos que es necesario el poder avanzar, dar pasitos pequeños juntas para poder llegar a mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, que es nuestra clase. Nosotras creo que las militantes de las organizaciones, creo que tenemos una responsabilidad. Al final, los partidos son herramientas, son simplemente una herramienta que nosotros tenemos que usar, no es un fin per se, no significa el tener logos, no significa tener nombres, no significa tener gente, o sea, simplemente son herramientas que nosotros tenemos que usar. Y creo que las militantes de las organizaciones tenemos una responsabilidad con esto. Al final, tenemos que participar en la historia. Si no participamos nosotras en la historia, si no hacemos nosotras la historia nos arrolla. Creemos que además es una cosa muy interesante que yo creo que pasa en la emigración, y esto sí también lo quería comentar. Yo siempre hablo de migración organizada, porque al final nosotras en el exterior siempre hemos trabajado juntas. La derogación del voto rogado es el mejor ejemplo para poner esto en bandeja. Si no hubiésemos trabajado todas juntas, el voto rogado, aparte de que es Unidas Podemos la que lo hemos podido conseguir, pero si no hubiésemos trabajado todas juntas no lo hubiéramos conseguido. Creo que en la inmigración, además, somos bastante responsables con esto porque muchas de nosotras queremos poder retornar y queremos poder volver a un país al que podamos volver, al que podamos tener un futuro digno y en el que nos podamos quedar. Para eso, no hay mejor plan de retorno que tener una fuerza que pueda mejorar las condiciones de vida de nosotras, de la clase trabajadora. Y esto es, al final, lo que es la unidad de la izquierda, lo que es la plataforma Sumar, lo que es la plataforma, etcétera, que creo que deberíamos estar todas juntas en esa mesa de confluencia que ya Izquierda Unida propuso en enero, el poder sentarnos juntas y debatir cómo organizarnos. Y creo que vamos a ser todas responsables, espero, y creo que lo vamos a poder conseguir. Nos jugamos mucho este año, no solo en las autonómicas, también en las generales, y creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Nerea. Gracias. Solo una pequeña cosita, me he saltado los nervios del directo, me he saltado una parte que era una breve intervención inicial de cada ponente, pero
como te has pasado un poco de tiempo, que habíamos dicho 3 minutos, entiendo que ya ha sido intervención y respuesta a la primera pregunta, y os voy a pedir a los siguientes ponentes que hagáis lo mismo. Cogeros más o menos 5 minutos y si podéis hacer una breve intervención inicial y respuesta a esta primera pregunta de si debe ir la izquierda en una sola candidatura. Miguel Sainz. Gracias, José María. Gracias antes por la introducción también. Y gracias también por la invitación. Disculpa, pero como he dicho antes, estaba un poco enfermo. Bueno, la respuesta a la pregunta no puede ser otra que positiva, ¿no? Es decir, la izquierda tiene que ir en una sola candidatura. ¿Estamos a favor de la unidad de la izquierda? Por supuesto, ¿no? Así en abstracto, esto no tiene mucha discusión. Lo que ocurre es que aterrizando esta pregunta al contexto actual y a la luz de las experiencias vividas, nuestro proyecto político anticapitalista entendemos que hay que levantar toda una nueva hipótesis de trabajo político donde la izquierda se encuentre. Muchos de nuestros militantes, y bueno, mi propia experiencia personal está marcada por el trabajo unitario dentro de la izquierda, ¿no? De la construcción de movimientos sociales donde convergemos personas de diferentes tradiciones de la izquierda, gente del ámbito socialdemócrata, gente del ámbito comunista, gente del ámbito incluso anarquista. Y yo, bueno, mi formación política se ha sustentado en esto, se ha sustentado en el entendimiento y en el diálogo con personas de otras posiciones políticas. La cuestión, yo creo, no es tanto si la izquierda debe ir unida a las elecciones en abstracto, sino para qué queremos esta unidad. ¿Cuál es nuestro proyecto político y qué es lo que pretendemos conseguir con candidaturas unitarias, ¿no? Nosotros rechazamos hoy por hoy el enfoque que se tiene dentro del marco de Sumar. Entendemos que el proyecto está muy limitado a una aspiración de gobernar con la socialdemocracia y entendemos que esto es un repliegue de lo ocurrido en los últimos años. Es decir, cuando empezamos en Podemos, en 2014, 2016, nuestro objetivo era la impugnación del régimen del 78 y hoy por hoy estamos poco menos que validándolo, ¿no? Gobernando con uno de los pilares del régimen 78. Es verdad que hemos conseguido cosas, es verdad que esta legislatura se han hecho algunas leyes importantes, pero también es verdad que hemos dejado sin tocar la mayor parte de los asuntos más candentes de la sociedad española que más afectan a la clase trabajadora del Estado español, ¿no? Entonces, nuestro proyecto político apuesta por como decía, la construcción de una nueva hipótesis con varias premisas, ¿no? Nosotros pensamos que una organización política y la unidad de la izquierda no tiene que enfocarse exclusivamente al trabajo institucional. Creemos que esto emana de una comprensión de cómo se producen los cambios históricos y las conquistas sociales. Para nosotros, las conquistas sociales y las grandes reformas no se producen a través de las instituciones, sino por la irrupción de la gente, de las personas que forman la base de la sociedad en la historia. Es esta irrupción la que abre los horizontes de posibilidades de reforma. Es decir, las conquistas más importantes se han conseguido a través de la movilización, a través de la lucha. Las instituciones y los políticos de la izquierda reflejan estas aspiraciones de lucha. Entonces, para nosotros, la construcción de la izquierda, la construcción de la organización política de la izquierda debe ir enfocada esencialmente a alimentar estas luchas y articular el poder de la gente organizada desde abajo. Entendemos que hay que participar en política, es irrenunciable participar en política, es decir, la política, las elecciones, ¿no? Es algo a lo que mucha gente solo atiende a la política cuando hay elecciones. Entonces, nosotros como izquierda, con mayor o menor profundidad la radicalidad de nuestro programa, no podemos quedarnos sin participar en las elecciones. Pero hacer la consecución de posiciones institucionales el objetivo de nuestra actividad política, para nosotros es un error. Y creo que la experiencia reciente de los últimos años así nos lo muestra. En el actual proyecto político de Sumar, la verdad, hasta cierto punto nos sentimos un poco contentos de estar fuera porque vemos que hay muy pocas diferencias ideológicas. Muy pocas diferencias ideológicas entre Podemos, entre Más País, entre Yolanda Díaz. Hay un proyecto común que es la posibilidad de gobernar con el PSOE y consiguiendo pequeñas cosas, y vemos que los conflictos que se están dando son todo por el reparto de posiciones y de cargos en las listas, que como digo, al final se traducirá en qué ministerio nos da el PSOE, ¿no? Entonces, para nosotros, como digo, no, el objetivo de la unidad de la izquierda debe ser la construcción de luchas de base y no solo el trabajo institucional encaminado a las elecciones. Un segundo punto, voy muy rápido, es la democracia interna. Para nosotros no puede haber un proyecto político de la izquierda sin democracia interna, sin debate fraternal entre las diferentes personas que componen un proyecto político, donde se respete la discrepancia, la divergencia y no haya un arrollamiento de las personas que piensan diferente. Nosotros las experiencias actuales
las experiencias que, lo digo como persona que ha estado en Podemos muchos años construyendo, ¿no? Vemos que esto no ha sido así. Vemos que las direcciones de estas organizaciones han arrollado a las minorías y han sido bastante hostiles hacia las posiciones de aquellos grupos o personas que tenían diferencias. Para nosotros un proyecto político tiene que asentarse en la democracia interna, bien articulada, con un debate fraternal, donde las bases tienen capacidad de organización. Hoy por hoy, en este proyecto unitario que se está construyendo en torno a Sumar, vemos totalmente ausente el proyecto interno. No sabemos cómo va a funcionar internamente. No hay mimbres de una democracia interna, ¿no? Y creemos que esto es esencial. Y un tercer punto, como comentaba antes, no puede ser que nuestro objetivo sea solo gobernar con la socialdemocracia. Los retos que tenemos como sociedad son muy serios y muy ambiciosos. Es decir, la transición hacia un sistema sostenible y el paralizar el cambio climático no es una cuestión de llegar a acuerdos y de diálogo con la patronal y demás. Necesitamos imponer como izquierda un programa radical de ruptura con la orientación actual del sistema. Y esto no va a conseguirse meramente con la participación en las instituciones y gobernando con la socialdemocracia. Por eso nuestro proyecto político atiende y va encaminado a la unidad, pero tiene estas premisas de orientación. Tenemos ejemplos de unidad, posiblemente luego en una intervención posterior puedo comentarlos, ¿no? Gracias. Gracias, Miquel. Sí, luego tenemos 2 o 3 preguntas más que puedes elaborar en ese aspecto. Patricia Fesser, ¿quieres ser la siguiente? Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber organizado este encuentro y por el trabajo que estáis haciendo desde Diáspora Española, por la invitación y gracias a los compañeros también por estar aquí juntas, todas. Bueno, la situación creo que evidentemente nos apela a todas las personas que estamos involucradas en el espacio de transformación progresista que tenemos, que conformamos en nuestra sociedad. Es un momento muy complejo para todas nosotras, también a nivel internacional con el auge del fascismo, que obviamente es pues un tanque arrollador, ¿no?, al que tenemos que enfrentar de la mejor manera. Obviamente yo al pesimismo de la inteligencia le pongo siempre el optimismo de la voluntad y no tengo duda de que vamos a ir unidos en una candidatura a las elecciones generales. Hasta llegar a ese momento estamos dando pasos, creo que con mucha torpeza. Estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado el compañero Miguel de Anticapitalistas. Como sabemos, bueno, finalmente Podemos hoy no ha estado en ese acto, si bien hoy no empieza todo, sino que continúa y continuará. Entonces, vamos a llegar a ese momento de acuerdo para presentar una candidatura en común la izquierda, porque es absolutamente vital para la situación y el momento histórico que vivimos y que atravesamos. Yo, como has dicho en mi presentación, vengo del ámbito del arte, de las artes y de las humanidades. Y esta cuestión de no entendernos, de los conflictos que surgen, de las diferencias, es una constante, ¿no?, en los grupos humanos. Algo que tenemos que solucionar, y es una pescadilla que se muerde el rabo, porque necesitamos sentido común que nos ayude a salir de esas estructuras neoliberales que se han creado a lo largo de muchas décadas y que nos invaden a cada uno de nosotras y que impiden esa comprensión y esa labor de creación de la unidad y de ir en común y de entendernos y de escucharnos, como dice nuestra amiga Yolanda, ¿no? Efectivamente, hoy por hoy no sabemos bien qué es Sumar, no sabemos qué programa tienen, no sabemos qué es lo que están planteando. Evidentemente, es un actor más dentro del espacio progresista, pero los pasos que se han dado hasta llegar a la presentación de hoy han sido muy indeterminados y realmente es muy difícil, como representando a Podemos como fuerza que ya trae una trayectoria y que tiene los criterios
muy afianzados de cómo hacer política transformadora. Como ha dicho el compañero, en esta legislatura hemos visto cómo hemos sido capaces de hacer leyes que van a perdurar y que van a establecer las bases también para seguir trabajando ese sentido común progresista que necesitamos en la sociedad. Sin Podemos en el gobierno, sin Unidas Podemos en el gobierno, jamás esto hubiera sido posible. Entonces, vemos también que las leyes que se han dictado, las leyes más potentes que están saliendo de esta legislatura, son leyes que están recogiendo esos movimientos a los que aludía el compañero, esos movimientos de base, esos movimientos sociales, esos movimientos de la sociedad que reivindican y que ponen en el centro del debate las necesidades y las exigencias del pueblo, las necesidades que tenemos que dar respuesta, la situación que vivimos en nuestras sociedades como pueblo. Entonces, creo que en eso se ha significado Podemos, que ha tenido siempre muy clara la línea de entrar en el gobierno, a gobernar siempre siendo el altavoz y siendo la herramienta, como decía Nerea, ¿no? La herramienta política de ese grito en las calles y esas reivindicaciones en las calles. Creo que es básico y que es desde ahí, desde donde tenemos que seguir arrancando o arañando, esa impugnación del régimen del 78, en la que aún queda muchísimo por hacer, pero que el camino está abierto, el sendero está iniciado y que por ahí es por donde tenemos que continuar. Y creo que es responsabilidad de todas nosotras, de todas las fuerzas que conformamos este espacio, el entender cuáles son nuestras diferencias, que efectivamente no son programáticas. El programa lo compartimos en grandísima medida, el programa ideológico. Sin embargo, estamos hablando de estrategias, ¿no? De qué forma hacemos política, de qué forma es posible hacer política para que esas reivindicaciones de la calle sean una realidad que se recoge desde la calle, que se pasa por el jeroglífico de las instituciones para devolverlo y seguir generando ese sentido común y seguir implantando o articulando esa posibilidad real de vidas dignas para todas y todos. Gracias, Patricia. Y José Manuel, ¿quieres por favor comentar, sí, en esta primera pregunta? ¿Debe ir la izquierda en una sola candidatura? Y por supuesto, si quieres comentar brevemente algún otro tema. Bueno, como ya han comentado mis contertulios, la respuesta clara y concreta es sí. O sea, pero vemos que cuando llegamos a la realidad del terreno, la cosa se diluye. Es decir, y todo el mundo está de acuerdo en dónde tenemos que ir, pero no cómo tenemos que ir. El problema, desgraciadamente, es que eso da lugar a unos personalismos, porque estamos desde hace muchísimo tiempo, vemos continuamente que yo no estoy de acuerdo con esto, me creo mi proyecto político y voy para adelante. Tenemos el caso de Íñigo Errejón, el de Yolanda Díaz, luego tuvimos también el de otros casos que han ido saliendo, ¿no? Y al final, bueno, pues eso lo que crea es más confusión entre todos los miembros de la izquierda. Y además, lo más gracioso es que todos los partidos tienen un componente plural. Podemos Unidas, Izquierda Unida, Más País, Sumar, pero vemos que esto realmente luego no siempre es así, por las razones que sean, ¿vale? Porque en cada caso hay una razón diferente. El problema que tiene todo esto es que al final mucha gente, y sobre todo mucha gente joven, acaban hartos, se desilusiona de la política, y dicen, mira, al final siempre es más de lo mismo y no quieren saber nada. Y son más proclives a acciones más puntuales. O sea, de hecho, hay más gente joven que se puede meter en movimientos sociales, pero no en partidos políticos, y en algunos casos nos ha sorprendido porque la gente dice, no, yo no me quiero meter en política, yo participo en Marea Granate, pero no quiero estar en política. Ya, pero en el momento que tú haces una acción, defiendes una idea y quieres cambiar la situación, estás haciendo política. Pero pero yo no quiero ser miembro de ningún partido político. Entonces, la gente está perdiendo un poco el foco y es nuestra responsabilidad, la de los partidos políticos y la de todos los que estamos aquí, de crear esa necesidad
dar esa información, que la gente sea consciente de lo que hay delante y qué es lo que pasa si no nos unimos. Porque el problema ya lo vamos a ver. Al final, los que permanecen juntos son los que tienen más posibilidades de éxito. Y eso es lo que todos nosotros debemos luchar y debemos conseguir. Esto además lo vemos muy claramente desde el exterior. Como sabéis, durante muchísimos años, con el tema del voto rogado, básicamente se ha ignorado a toda la población española. Hoy en día estamos llegando o rozando los 3 millones de españoles en el exterior. Somos la tercera provincia por número de votos después de Madrid y Barcelona, incluso por encima de Valencia. Y ahora mismo el gobierno pues se está dando muchísima prisa desde hace poco tiempo, uno, en devolvernos el voto, que a ver cómo consigue que la gente vaya a votar, y dos, a través de la ley de memoria democrática, de la segunda parte, en proponer que haya más, la gente pueda recuperar la nacionalidad. Gente que durante mucho tiempo han sido ignoradas o se les ha denegado por razones totalmente extrañas. Entonces, quieren recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo lo van a hacer? Ahí es donde tenemos una oportunidad y entre todos, si llegamos a ponernos de acuerdo, pienso que lo podemos conseguir. Sobre todo porque, viendo lo que tenemos enfrente, el peligro de lo que hay enfrente, está la cosa muy complicada. Es todo por mi parte. Gracias, José Manuel. Ahora, como he dicho al principio, tenemos el chat de Twitch también funcionando y queremos hacer esto bastante interactivo con la gente que se ha unido. Entonces, y viene muy relacionado con la pregunta con la que estamos ahora mismo. Nos dice, yo soy Mayo68, dice, escuchad, ¿y qué tenéis que decir a la gente que afirma que ir separados puede ayudar en ocasiones, cuando existen incompatibilidades cruzadas? Entonces, muy rápido, para tampoco alargarnos demasiado, si podéis, Nerea, ¿puedes comentar si te parece a esta pregunta? Hacemos una intervención de 1 minuto rápida cada uno. Vale, sí, y yo ya termino y me voy porque me tengo que ir. Yo de verdad creo que no ir separados no va a beneficiar a nadie. Al final tenemos que saber que tenemos que ser responsables, que nos jugamos mucho y es la unión hace la fuerza. Sí que tenemos nuestras diferencias, pero precisamente Sumar ahora mismo es una plataforma que están haciendo y para eso tenemos que estar todas sentadas en una mesa para ver cómo queremos construirla. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y ya me voy. Muchísimas gracias. Gracias, Nerea. Agur. Viaje. Miguel, ¿quieres un breve comentario? Sí, yo no sé. Sí, ha habido algunas experiencias en las que tras bueno, todas las peleas internas que tuvimos en Podemos y todo eso, ha habido algunas experiencias en las que ir separado a un nivel puramente electoral, a un nivel de sumar votos, bueno, puede ocurrir que sí, que se saquen más votos separados que juntos, pero en general, como decía Nerea, ¿no? Bueno, es mal plan ir separados, ¿no? Está claro que todo lo que sea unificar votos está bien. Lo que ocurre que, insisto, todo este asunto de las listas, de las discusiones, de los puestos y demás, deja de lado el debate de fondo, el debate central sobre qué es lo que estamos haciendo, a qué estamos aspirando, las posibilidades de cambio, las posibilidades de reforma, la persistencia de las reformas que hacemos. Porque, bueno, el sistema capitalista, por naturaleza, las reformas son temporales. Y no sabemos si cuando llegue el PP, muchas de las cosas que hemos conseguido ahora las van a tirar, ¿no? Entonces, yo remito un poco al debate y a lo que comentaba antes. Yo creo que el asunto está en la relación de la política con los movimientos sociales y especialmente con aquellos sectores de los movimientos sociales que son los trabajadores y trabajadoras organizados, ¿no? Que demuestran históricamente haber tenido un poder excepcional para traer cambios drásticos. Yo no creo que tengamos que ser solo los altavoces de los movimientos sociales. Yo creo que como organización tenemos que ser constructores activos de los movimientos sociales. Algo que vemos en muchos países. Si veis, por ejemplo, Die Linke tiene una política de intervención en los sindicatos. Die Linke tiene una política de construcción del frente contra AfD. Pone activistas en las calles, invierte recursos en eso, coordina la intervención de sus militantes dentro de los sindicatos. Podemos, Sumar, etcétera, no tienen ningún tipo de orientación de este tipo. Todo es, bueno, nos reunimos
con los portavoces de los movimientos sociales, llevamos sus propuestas al Parlamento, vamos a hacernos la foto en la movilización, pero construcción activa, dedicar recursos como primer trabajo de la organización a esta articulación de la sociedad en poder organizado de la gente, esto no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, insisto, y disculpadme, pero claro, nosotros estamos un poco fuera de este debate de las listas y voy un poco a lo que más nos interesa. Gracias, Miguel. Patricia. A ver, yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que ir unidas, de que necesitamos una candidatura común, porque es la forma de que no gobiernen PP con Vox, de que no tengamos a Abascal como vicepresidente o a un Feijóo absolutamente analfabeto como presidente. Entonces, el sistema electoral es el que es. Sabemos que nos penaliza ir separados. A la hora de la verdad, realmente hay diferencias de bulto. Hay diferencias de bulto. Y se ve también en la acción de gobierno, ¿no? Hay 5 ministerios, de los cuales hay 3 ministerios que han sido capaces en estos 3 años de elaborar una serie de consolidar una serie de leyes, ¿no?, que van a dar lugar a nuevos derechos. Y ha habido otros ministerios que han hecho puntualmente, han tenido momentos estelares y potentes, pero que realmente no han llegado a cerrar esas posibilidades que se habían abierto. Entonces, hay diferencias de bultos. Yo no creo que la lucha o la pelea sea ni por listas, ni por posiciones, ni por puestos, ni por poder, sino realmente por consolidar una forma de hacer política, que se ha abierto paso desde las calles y que estamos estamos apenas iniciando ese camino. Hemos sido una fuerza política, Unidas Podemos, que hemos hecho una experiencia de gobierno que ahora mismo tiene 3 años de edad. Somos fuerzas como fuerzas estatales y gubernamentales muy jóvenes, pero muy poderosas. Entonces, necesitamos seguir ahondando por esta trayectoria, ¿no? Y yo creo que somos conscientes de lo que habla Miguel, ¿no? Que es esa relación con la calle, esa relación con los movimientos sociales, esa implicación que necesitamos tener, y como él ha dicho, no solo de llevar esas reivindicaciones o demandas a las instituciones, sino una cercanía y una interacción mucho más poderosa. Pero creo que vamos paso a paso, que vamos muy rápido y que necesitaríamos ir muchísimo más rápido, pero que aún así esto es una trayectoria y es una experiencia, y creo que vamos construyéndola. Y creo que sinceramente vamos por buen camino, que jamás hubiéramos imaginado conseguir todo lo que hemos conseguido, a pesar de la poca fuerza que tenemos dentro de este gobierno de coalición, con este PSOE absolutamente neoliberal que tenemos y derechista. Entonces, bueno, nuevamente el optimismo de la voluntad. Creo que no debemos caer en la tentación de ir por separado, pero que llegado el momento también es una posibilidad que puede haber, porque si vamos a tener que apoyar un espacio que vemos que es un PSOE.2, ¿cómo lo hacemos? O sea, no sé, todo esto habrá que pensarlo cuando se acerque el momento, pero en principio yo creo que vamos a lograrlo. Gracias, Patricia. Nos ponían en el chat de Twitch también que un tal Chechu Recuero, vaya nicknames que os ponéis. Nos decía, ya no es ir juntas o no, se trata de generar ilusión, cosa que no se está consiguiendo con tanto ruido. José Manuel, ya para terminar esta pregunta del chat, ¿ves alguna ventaja de no ir juntos? José Manuel, lo que hace es abrir la caja de Pandora. Yo sé que lo que voy a decir no va a gustar a nadie, que me voy a tirar al cuello, pero es mi punto de vista, y como yo lo veo, es algo que la verdad a mí me molesta bastante. Es decir, yo veo que Patricia es muy optimista. Bravo, Patricia, el optimismo siempre tiene que estar ahí, pero una cosa que me llama la atención es Podemos, cuando lo consiguió, ha sido fuente inagotable de salida precisamente de eso, de toda esta gente. Es decir,
Podemos llegó al gobierno, se fue Íñigo Errejón, se ha ido Yolanda, se ha ido Alberto Fernández Alberto Rodríguez en Canarias. Entonces, yo me pregunto si Podemos es digo Podemos porque ahora mismo está en el gobierno, los del PSOE son los que son, pero bueno, Podemos está en el gobierno, ha hecho cosas fantásticas, pero hay otras que no lo son tanto. Entonces, querría saber por qué se producen tantos salidas para esos proyectos políticos que lo que hacen es perdernos el foco, porque en definitiva lo que hacen es empezar a crear ruido además innecesario, que lo único que hace es que la gente se empiece a agobiar y tal, porque todo el mundo sabe lo que es el PP, sabe lo que significa y sabe lo que hay, y el PP tiene muy claro cuál es su cuota, gente que tiene un montón, bueno, señoras a partir de 50 años, la mayoría de retratados, y además tiene su voto cautivo, que eso no se va a mover, pase lo que pase y salga quien salga. Luego está el PSOE, que el PSOE, bueno, pues tiene una doble militancia. La militancia que, igual que el PP, es afín y estarán siempre con el PSOE por las siglas y por lo que es la rosa y tal. Y gente que, bueno, que en un momento dado tienen más capacidad de análisis, más capacidad de crítica y dicen, no, yo con este tipo de acciones no colaboro. O no quiero participar. Y entonces, pues van, en función del momento, pues van yendo a Podemos, o van yendo a Sumar, o van yendo a otro sitio. Entonces, eso primero debería ser una crítica interna, es decir, ¿por qué los partidos de izquierda no son capaces de ponerse todos de acuerdo? Y alguien estaba comentando por ahí que, en definitiva, son discusiones, y además discusiones que salen a la calle. Es decir, negociaciones de yo quiero este puesto, yo quiero un asesor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y entonces no estamos hablando de mi proyecto tiene que ir o porque yo tengo un programa de que España sea 100% verde en el año 2030 o algo por el estilo. No es eso lo que se está pidiendo, porque la gente puede entender. Yo participo contigo si tú tomas en cuenta mis necesidades. Por ejemplo, y no es por tirarme flores, pero Ecuoverdes se supone que es un partido abierto, porque lo que defiende es todo lo que es el concepto de ecología, lucha contra el cambio climático, que teóricamente todos los partidos del arco parlamentario dicen que respetan, o por lo menos lo llevan metido en sus programas, o lo llevaban en sus programas políticos. Entonces, en teoría somos un partido transversal, pero sin embargo estamos ahí en la lucha porque teníamos una gente, se ha creado otro partido verde, Podemos crear Alianza Verde, que viene a ser otra escisión, y luego se crean otros subgrupúsculos, subpartidos, y volvemos a lo mismo, es siempre lo mismo, es generar ruido y no defender, como decía Miguel, lo que es verdaderamente importante, conseguir cosas, que eso debe ser realmente la negociación. Yo tengo este proyecto, yo quiero conseguir este beneficio para la sociedad, para la comunidad, quiero luchar con esto. ¿Tú lo mantienes? Perfecto. Pero no es así. Y eso, desgraciadamente, nuestros enemigos políticos, y además lo digo con toda la palabra, enemigos políticos, Vox, PP y hasta cierto punto PSOE, lo saben y lo manejan. Manejan mejor la mercadotecnia, porque al final todo esto es mercadotecnia. ¿Quién nos vende mejor el producto para que nosotros digamos, pues sí, pues vamos a votar? Entonces, eso es a mí lo que me molesta bastante. Que no seamos capaces de transmitir un mensaje de unidad, que no seamos capaces de transmitir un mensaje de que realmente nosotros estamos luchando por el bienestar de toda la ciudadanía, y sin embargo parece que nos estamos entreteniendo en otro tipo de cosas que son más mundanas. Gracias, José Manuel. Iba a pasar a la segunda pregunta, pero muy rápido, Miguel, hay una pregunta para ti, pero sí te pediría que fueras muy breve, por favor, porque estamos un poquito pasados de tiempo. Sí, Salva quería preguntar otra pregunta distinta. Salva quería preguntarte que cómo ves ahora lo de controlar desde fuera y no entrar en el gobierno con el PSOE, lo que comentabas antes también del ejemplo de Portugal. Nosotros defendimos que no había que entrar en el gobierno con el PSOE y había que quedarse fuera construyendo la oposición, en lugar de darle monopolio de la oposición a la derecha. Lo dijimos claramente y pensamos y seguimos pensando que la mayor parte de las cosas que se han conseguido la podemos haber conseguido estando fuera. Pero estar fuera ofrecía varias ventajas. Una es que nosotros no nos responsabilizamos de todos los errores que comete el PSOE. Y nos permite explotar drásticamente aquellos fallos, aquellas cosas en las que el PSOE falla. Estando en el gobierno no lo podemos hacer, somos parte del gobierno. Pero si estamos fuera y el PSOE no deroga la reforma laboral,
no deroga la ley Mordaza, no cumple con lo que está en el programa, nosotros podemos seguir robando el electorado al PSOE, podemos seguir diciendo a la gente de izquierda, veis, el programa del PSOE no es lo que hay. Una vez que estamos en el gobierno, se acabó. Y esto es curioso, yo creo que tenemos que ser fríos y tenemos que ser rigurosos. Y la realidad es que en los últimos 30 años no hay experiencias de gobiernos de coalición con la socialdemocracia que hayan fortalecido a la fuerza a la izquierda de la socialdemocracia. Salimos siempre escaldados de esos gobiernos. Siempre. Nunca salimos fortalecidos. Y es normal, porque el PSOE o el equivalente socialdemócrata que CD, estoy hablando de Italia con refundaciones, estoy hablando de Francia con el gobierno de Jospin, el Partido Comunista, estoy hablando de los países nórdicos, estoy hablando del gobierno de Valderas con Susana en Andalucía. El PSOE rentabiliza aquellos puntos del programa del partido de la izquierda y nosotros se nos culpabiliza por aquellas cosas que no se consiguen. Entonces, el resultado después de gobernar con la socialdemocracia es que salimos debilitados en número de votos y debilitados orgánicamente. Entonces, la ilusión está muy bien, pero vamos a ser rigurosos y vamos a ver lo que ha pasado en la historia. Lo que ha pasado en la historia es que tenemos que tener una perspectiva a más largo plazo, no construir para entrar en el gobierno. Tenemos que construir para llegar a la reforma y ejecutar la reforma cuando tengamos esa fuerza, no correr para llegar y aplicar como podamos las cosas con la socialdemocracia, ¿no? Y Gracias, bueno, Miguel. Sí. Portugal es de los casos en los que se quedaron fuera y al partido de la izquierda que se quedó fuera no le ha ido tan bien. Pero por el caso de Portugal tenemos 20 ejemplos de gobierno de coalición con la socialdemocracia en el que el partido de la izquierda ha salido muy mal parado, ¿no? Gracias, Miguel. Pasamos ahora sí a la segunda pregunta. Patricia, si puedes empezar tú con ellas, si no te importa. La pregunta sería, ¿qué condiciones serían necesarias para que la izquierda fuera unida a las elecciones? Por ejemplo, celebrar primarias abiertas conjuntas, pero sí hay otras condiciones que veis necesarias. Estás muteada, Patricia. Sí, que es la condición que se estaba poniendo ahora pues, para este primer acto, ¿no? de Sumar, el anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz, la celebración de primarias abiertas, donde la ciudadanía realmente pueda expresar y otorgar la fuerza que corresponda a cada una de las formaciones que forman parte de esta agrupación, digamos, ¿no? Este es un primer paso. Obviamente va a haber que empezar por ahí para ver cómo se van articulando esas fuerzas y cómo se puede llevar a cabo unas negociaciones. Y a partir de ahí, es que es un poco lo que está diciendo el compañero. Creo que falta mucha cultura, ¿no? de capacidad de capacidad de llegar a puntos en común. O sea, digamos, el tejido social ha sido muy destruido por todas las décadas de neoliberalismo que tenemos a nuestras espaldas. Entonces, las capacidades y las herramientas que tenemos para llegar a puntos en común, pues si hablamos de trabajo de consenso, si hablamos de trabajo asambleario, no son culturas que manejamos realmente, ¿no? Si bien nos esforzamos en ello. Entonces, ¿qué otras condiciones son necesarias para ir unidos? Necesitamos articular estrategias comunes. Necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles son las estrategias, porque como decía Kim Sánchez del Melón que decía estar abriendo, ¿no? Porque se han ido muchos compañeros del proyecto que se ha llamado Podemos. ¿Por qué han salido muchos compañeros? Han salido en momentos donde era clave el establecer una estrategia, ¿no? Una estrategia por un momento coyuntural relevante. No es el caso de Alberto Rodríguez, ¿no? Que ha sido una cosa más retorcida y donde han entrado otros factores, ¿no? Pero Íñigo Errejón, o sea, sabemos que había un desacuerdo en respecto de qué estrategia seguir, ¿no? De si esa unidad con Izquierda Unida había que realizarla o no, de si había que entrar en el gobierno o no. Son cuestiones claves y muy importantes, ¿no? Y cómo llegamos a ese punto en común donde
donde una parte cede a pesar de su convicción o la otra acepta lo que... creo que nos faltan herramientas para ello y que vamos a necesitar mucho trabajo, muchas horas de mesa y de hablar y herramientas participativas de la ciudadanía también, porque no lo podemos dejar todo a los despachos, que es donde vemos que surgen los problemas, ¿no? Entonces, no sé qué condiciones necesitamos para la unidad de la izquierda, pero sé que va a ser muchísimo trabajo, que es un trabajo que merece la pena y que es un trabajo que necesitamos hacer cada uno en nuestras capacidades de entendernos en un grupo de diferentes. Y que por qué la izquierda tenemos estos problemas en contraposición a la derecha. Antes me decía una amiga, porque pensamos, porque somos gente que pensamos, porque somos gente que tenemos todavía pensamiento crítico, porque no tenemos ese adiestramiento militarista que tiene la derecha, ¿no? Donde están claros los intereses, digamos, el planteamiento es muy simple, muy en base a los intereses materiales y las actitudes de adiestramiento son muy fuertes. En la izquierda pensamos y nos preservamos mucha libertad, entonces esto es lo que pasa, que necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan mantener esa idiosincrasia, pero también entender cómo es necesario llegar a puntos de acuerdo con el otro y a partir de ahí actuar en común. No podemos estar permanentemente tirando cada uno de un lado de la colcha, ¿no? Porque no vamos a ningún lado. Entonces hay que aunar estrategias, ser capaces de consensuarlas, pero también ser capaces de ejecutarlas luego. Gracias, Patricia. José Manuel, condiciones. Bueno, ahí yo suscribo básicamente todo lo que acaba de decir Patricia. O sea, se tienen que dar una serie de condiciones y eso evidentemente lo tienen que buscar. Personalmente, y quizá Miguel, que vive en Alemania, nos puede dar más información, a mí me gusta la forma que tienen allí y tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que por ley tiene que haber gobiernos de coalición, donde todo el mundo tiene que participar de alguna manera en el gobierno. Entonces, eso quizá podría ser también una buena solución para asegurarse que todo el mundo está representado y que todo el mundo se le escuche su voz. Y luego, evidentemente, se negocian esos acuerdos de políticos de cada uno. ¿Vale? Es mi posición, pero bueno. ¿Podrías comentar algo sobre celebrar primarias abiertas conjuntas? ¿Cómo ves ese tema? Hombre, teóricamente es posible, pero volvemos a lo mismo. Tú lo hablas a nivel partido, a nivel de cada partido, a nivel general. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sería la forma ideal? Hombre, la forma ideal, volvemos a lo mismo, buscar una persona que sea de consenso. Entonces esa persona es la que se debe presentar y ahí todo el mundo apoyándola. Y quizá es la parte más difícil, ¿no? Porque sabemos que hay personas que pueden responder perfectamente al perfil necesitado. Evidentemente todo el mundo va a tener que estar de acuerdo en apoyar a esa persona. Si se ha hecho en otras ocasiones, ¿por qué aquí no? Otra cosa es que haya otros intereses detrás y que los partidos no sean capaces de deshacerse de esa búsqueda de intereses personalistas en lugar de apoyar ese proyecto común. Yo estoy de acuerdo, de hecho pienso que debería ser interesante. Todos los partidos políticos del arco de la izquierda propugnan transparencia y democracia. En principio, si tenemos eso dentro del partido, ¿por qué no dentro de la confluencia? Gracias, José Manuel. Miguel. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema de las primarias, ¿no? Porque, bueno, en principio, yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en que todo lo que sea más democrático, pues lo vamos a apoyar, ¿no? Pero yo creo que en Podemos sufrimos durante mucho tiempo una concepción errónea de la democracia interna, ¿no? Donde las decisiones se tomaban por votación de una cosa que eran los inscritos y las inscritas, ¿no? Claro, esto era muy interesante, porque la realidad es que había como diferentes niveles de participación dentro de la organización. Y yo creo que esto es algo que nosotros intentamos, cuando construimos Podemos, intentamos innovar, intentamos salir del marco de las organizaciones clásicas de la izquierda, donde hay un afiliado que paga una cuota, y teníamos que generar diferentes niveles de implicación dentro de la organización política. Hay gente que no puede ir a todo y hay gente que sí puede ir a todo, ¿no? Pero la realidad es que dentro de Podemos se desarrollaban como dos ritmos diferentes. Uno era la gente que asistía a las reuniones, que estaba en el día a día,
que construía la organización, que construía los círculos, que tenía debates todas las semanas, que le permitía poner en cuestión lo que los medios de comunicación lanzaban constantemente, y había otra realidad que era el conjunto de los inscritos y las inscritas, que estaban fuera de todos esos debates. Claro, esto es una cosa que la misma historia de la izquierda nos muestra. Existe una evolución de conciencia diferente entre las personas que participan dentro de una organización activamente. Entonces, se daba la circunstancia de que la gente que componía los círculos a veces llegaba a conclusiones que estaban mucho más lejos de lo que votaban los inscritos y las inscritas. Porque la opinión de los inscritos y las inscritas, en muchos casos, no siempre, se generaba y se formaba a través de los medios de comunicación, no a través de la participación directa en la organización. Y los medios de comunicación, en el periodo de 2013-2014, nos ayudaron un poquito, ayudaron a sacar a Pablo Iglesias, a Íñigo Rejón en la tele, pero luego se les volvieron en contra. Entonces, existe como una especie de comunicación de nuestro líder absoluto, Pablo Iglesias, con los inscritos a través de los medios de comunicación. Pero la realidad es que el avance de la conciencia, la discusión profunda y crítica y analítica se producía en los círculos. Entonces, para mí, la democracia de la organización tiene que estar asentada en las personas activas de esa organización. Esto no significa que no podamos tener diferentes niveles de involucración en la organización, pero las personas que construyen la organización tienen que ser el centro de la toma de decisiones y nuestros líderes tienen que obedecer a esas personas que componen la base. Esto, formalmente, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero la realidad es que Podemos no se ha conformado así. Los círculos en Podemos estaban totalmente excluidos de la toma de decisiones, no había congresos, no había delegados y delegadas, no había un proceso democrático como existe en todas las organizaciones de izquierda de Europa. O sea, no teníamos congresos, no teníamos discusiones con delegados, enmiendas donde poder arreglar y tomar decisiones. Eso no existía en Podemos. Y todo pinta en que Sumar se encamina en la misma dirección. Esto es un error de partida que es una vez más caer en la maquinaria electoral de votos, comunicación con nuestros simpatizantes a través de los medios de comunicación. Esto no es la realidad de una organización transformadora. Una organización transformadora tiene militantes que participan activamente y que construyen desde la base, ¿no? Y ahí es donde debe residir la capacidad de tomar decisiones y las votaciones, ¿no? Gracias, Miguel. Pregunta 3, la tercera pregunta y última pregunta, y luego pasamos ya a algunas preguntas que nos han enviado por Twitch. Pregunta es bastante específica, pero podéis saliros un poquito del marco. ¿Cómo debe ser el reparto de los recursos económicos y los puestos de salida entre los distintos espacios? Patricia, ¿quieres empezar tú? Pues yo creo que no estamos ahí todavía, ¿no? Que hay una labor que hacer previa a llegar a hablar de estos temas, ¿no? Tiene que haber pues como he dicho antes, es que mientras no nos sentemos realmente o sea, todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido lamentable. Ha sido absolutamente lamentable. No se puede pretender construir un espacio de unidad dejando fuera a lo que hoy es la mayor fuerza en la izquierda, donde está aglutinada la capacidad de transformación y la capacidad de incidencia a nivel de instituciones y para transformar verdaderamente la vida de la gente. No todo lo que quisiéramos, ni muchísimo menos, pero sí mucho más de lo que hemos sido capaces hasta ahora, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en ese sentido la trayectoria hasta ahora ha sido muy triste. Ha sido muy triste la forma en que desde el primer acto de Sumar, que fue aquella otras políticas, no se incluye a Podemos, y desde entonces la trayectoria ha sido ir reforzando esta situación en la que se excluye a Podemos. Y ahora, por último, negarse a suscribir unas primarias abiertas es cuando menos sospechoso, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué no se ha suscrito esas primarias abiertas? En las que es posible que Podemos saliera incluso perjudicada, porque unas primarias abiertas cualquiera puede votar, es lo que estaba pidiendo Podemos, ¿no? Como digo, es cuando menos sospechoso. Entonces,
o sea, se está hablando ya de reparto de puestos de dineros cuando todavía no estamos ni ahí como en la capacidad de decir vamos a construir algo juntas. No lo sé, no lo sé. Y respecto a la mecánica de cómo esto funciona, sinceramente no la conozco. No sé cómo funciona el reparto de dineros ni el reparto de poder. Yo, como mucha gente que hemos accedido a puestos en Podemos, ha sido por carambolas de la vida y sorprendidas de que un proyecto político tuviera o abriera o dejara cabida y paso a personas que somos ignorantes de la política. Pues como persona llegada hace poco y formando parte, yo no tengo conocimiento de cómo todo esto sucede. Y me quedo en la parte humana, como digo, y de la capacidad social de llegar a aunar voluntades para tener una incidencia real en la sociedad. Así que no puedo responder la pregunta. Gracias, Patricia. José Manuel, ¿nos puedes responder tú? O intentarlo al menos. Estás en mute. Perdón, decía que yo utilizo el comodín del público, porque es una respuesta muy... Pienso que ahora mismo es muy difícil de responder y de hecho creo que ahora mismo lo que están es precisamente hablando de eso. Porque tú al final no puedes, cuando digamos se crean esas alianzas, es porque precisamente se ha acordado el papel que cada uno va a tener y ese papel incluye todo, el presupuesto, todas las acciones, todo, en fin, todo lo que van a tener, ¿no? Entonces ahí entiendo que estarán todavía discutiéndolo. Entonces no podemos adelantar porque la verdad es que va a ser algo bastante intenso y extenso. Gracias, José Manuel. Miguel, ¿nos respondes a esta y a lo mejor y rápido también una pregunta en el Twitch para ti? Sí. Si, ¿no crees que el de Yolanda ha sido precisamente un intento de acercarse a las bases? Ese viaje por las Españas encontrando agrupaciones y demás. Sí, lo de los fondos. Daros cuenta que lo de los fondos es siempre un foco de rupturas enorme. O sea, es una cosa que yo no tengo evidentemente una respuesta, pero sí tengo un consejo. Luz y taquígrafos. Es decir, el reparto de fondos tiene que ser hecho con total rigor y transparencia entre las organizaciones, ¿no? Porque cuando no hay transparencia, surgen espacios para las peleas. Y hay otra cuestión. Los fondos son una fuente de conservadurismo para las organizaciones. Porque construimos un cuerpo funcionarial en torno a la participación en las instituciones. Asesoras, locales, gente que trabaja para la organización. Y la construcción de todo un cuerpo de personas que trabajan para la organización a cuenta del dinero institucional produce que las personas que forman esa organización no tengan interés en cambiar las cosas. Esto es una cosa que en Alemania vemos muy bien. El Estado reparte ingentes cantidades de dinero entre los partidos políticos, los sindicatos, para que se construyan fundaciones y demás. Y todo este dinero induce un conservadurismo dentro de las mismas organizaciones, porque la gente lo que quiere es defender su puesto de trabajo. Entonces, tenemos que romper con la dependencia del dinero. Nuestra organización no puede ser dependiente del dinero institucional para seguir existiendo. Porque entonces, el llegar a conseguir resultados electorales es un fin en sí mismo para mantener el aparato de gente que tenemos trabajando. No puede ser. Es decir, cuanto mayor rotatividad, limitación de mandatos, limitación de permanencia, limitación de sueldos exista en las organizaciones políticas, mejor nos irá con todo este asunto, ¿no? El tema de lo de Yolanda y las bases. Yo creo que Yolanda es muy buena candidata y es una tía muy cercana, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla aquí en Berlín, vino a Berlín a encontrarse con el entorno activo de gente de los movimientos sociales del Estado español. Yo tuve oportunidad de hablar con ella directamente. No salí muy contento de ese encuentro, las cosas como son, porque le pregunté qué íbamos a hacer para volver, cuál era el programa o sus planteamientos así a grande línea para volver, y me respondió que eran los fondos Next Generation y la digitalización de la administración, y me supo a poco, la verdad.
Pero yo no hablo de este tipo de cercanía a las bases. Yo hablo de que las organizaciones y Sumar tienen que tener una estructura, ya sea a través de lo que es la plataforma o la coalición Sumar o a través de las organizaciones que lo componen, tiene que estar estructurada internamente con democracia interna. Y si hay gente que pertenece a diferentes organizaciones, a Izquierda Unida, Podemos, Más País, que encuentran puntos en común y quieren constituirse como una corriente interna, esto debe ser posible dentro de Sumar. Tiene que ser posible articular diferentes voces de una forma transparente. Nosotros en Podemos fuimos la única organización que se constituyó como corriente interna, cuando había corrientes internas claramente marcadas. La de Pablo Iglesias, la de Rejón, aparatos que no asumían transparencia sobre sus divisiones y sus diferentes posiciones, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a la cercanía a las bases, y me refiero a una organización regida por las bases, me refiero a esto. Una estructura pulcra y democrática internamente, ¿no? No sin huecos para la toma de decisiones de arriba abajo. Disculpa si me he extendido mucho con esto. No, gracias, está bien, Miguel. Perdona. José Manuel, Pati, ¿quieres comentar? Que he leído aquí de Yo Soy Mayo 68, pero Pati, si de lo que se está hablando entre bambalinas del dinero y de los puestos, sí, claro que sí, pero si trato de no frivolizar, pienso que de lo que se está hablando es, como digo todo el rato, de la estrategia, de qué estrategias queremos seguir, de cuál es nuestra propuesta de estrategia para los objetivos de esa unidad de la izquierda, ¿no? Los objetivos de presentarnos como a las presidenciales. Gracias, Pati. José Manuel, y luego Michael, te veo Michael había levantado primero, tenía... bueno, si tú, creo que Michael es porque tiene una pregunta, ahora le doy paso, pero si quieres continuar con esta, puedes continuar, José Manuel. Más que continuar, era una pregunta a Miguel, porque ha dicho algo que me ha dejado un poco, es relativo y estoy de acuerdo con él, pero evidentemente es abrir otra vez otra gran pregunta. ¿Cómo se financian los partidos? Porque hoy en día todos se financian con dinero público. Y de hecho, el tener más o menos relevancia política aboca a un partido a que se vaya al fracaso. Y yo te lo digo con plena experiencia, porque en Equo Verde somos un partido pequeñito y es dramático lo poco que se puede hacer porque no tenemos acceso a recursos públicos, porque evidentemente por las leyes actuales todo va así, ¿no? Evidentemente los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, que son los grandes partidos con presencia parlamentaria, pues tienen ahí dinero pues, para hacer con ellos lo que consideren más adecuado. El cómo se gastan, eso es otra cuestión. Y ahí volvemos a lo mismo. Sí pediría esa luz y taquígrafo que mencionabas antes, porque tengo claro que no siempre se hace todo lo bueno que se debería hacer. En España, igual que en Alemania, tú sabes que el gobierno da también un montón de dinero para todo tema de fundaciones, para los sindicatos, etcétera. Y el tema es el control que haya en cómo se utiliza. Entonces, es algo complicado y no creo que la solución sea, por ejemplo, seguir el modelo americano de las elecciones. Eso ya ni te cuento lo que hay, ¿no? Además, bueno, aquí en España con nuestra idiosincrasia sería bastante más gordo. Simplemente era eso. Miguel, no sé si quieres muy rápido responder algo o podemos continuar. Sí, yo por supuesto estoy totalmente a favor de que el Estado financie las organizaciones políticas. El problema es cómo se reparte internamente ese dinero. Entonces, cuando en Podemos surgió este debate de cómo se colocaba la gente internamente, nosotros defendimos que tenía que haber convocatorias abiertas a los puestos. Y los criterios de asignación de los puestos no podían ser a dedo, tenían que ser con criterios claros. Entonces, si una persona se coloca en la organización es porque cumple estos requisitos y todo el mundo puede verlo como un concurso público. Entonces, lo que restringir esto es lo que da lugar a que el aparato intente reproducirse, porque yo estoy trabajando aquí, yo no quiero que me eche, entonces peleo todo lo que pueda para que nadie me quite ese puesto. Esto no puede ser, tenemos que poner limitaciones, una serie de medidas que en su momento defendimos, ¿no? Para que esto no pasara. Pero por supuesto estoy de acuerdo contigo, tiene que haber nada de financiación de agentes privados y demás, ¿no? Aunque por supuesto también la financiación, la autofinanciación es también una vía que construye organización, ¿no? Gracias, Miguel. Ahora sí, Michael, perdona por hacerte esperar. Nada, muchas gracias. Bueno, ante la apuesta de significación de Sumar y las muchas palabras bonitas que todos estamos de acuerdo, ahora la pregunta más importante realmente es cómo celebrar las primarias. ¿Celebrar primarias abiertas o no? Entonces aquí introduzco la pregunta número 4,
ante la posibilidad de realizar unas primarias conjuntas de Podemos junto con el resto de los grupos de izquierda, desde las bases de Podemos Exterior, celebramos un debate Unidad Izquierda en noviembre del 22, se generaron en Podemos Exterior, se generaron unas directrices fundamentales para la organización de primarias modéricas y transformar a Podemos, Frente Amplio, Grupos Izquierda, Sumar, en un conglomerado político de izquierdas fuerte, cohesivo y con capacidad de perdurar en el tiempo. Sobre todo, creíble y revitalizador ante la ciudadanía, cara a la obtención de mayorías en las elecciones próximas. La demostración del proceso debido de democracia interna en Podemos, conglomerado de grupos de izquierdas, Sumar, debe ser llevada a cabo con garantías de igualdad de oportunidades para todas las candidaturas que se presenten. Igualdad de medios para todas las candidaturas. Igualdad de tiempos amplios suficientes para todas. Igualdad de medios de comunicación, exposición, limitados para todas. Igualdad de medios financieros y de soporte para todas, a través de un portal único y seguro para todos, para todas. Tales demostraciones de democracia interna con garantías, junto con la calidad sin par del programa electoral participativo desde las bases, constituyen los pilares fundamentales para la obtención de mayorías amplias progresivas, que capacitan a Podemos, conglomerado de grupos de izquierda, Sumar, como frente catalítico primordial en las negociaciones de los gobiernos de coalición y en la implementación de los programas electorales acordados para mejorar la vida de los ciudadanos. La pregunta en esta oportunidad histórica: ¿cómo lo llevamos a cabo ya? ¿Cómo llevamos a cabo estas primarias, abiertas o no, pero unas abiertas conjuntas? ¿Cómo lo llevamos a cabo ya con igualdad de oportunidades? Esta es la pregunta más importante y la fundamental de discusión que podamos continuar avanzando en él. Gracias, Michael. Gracias. No sé quién quieres empezar. Patricia, te tocaría a ti comentar. Bueno, la propuesta que está ahora encima de la mesa son las primarias abiertas, ¿no? En las que es posible incluso que Podemos salir a desfavorecidos. O sea, se está hablando de permitir, no podemos juntar los censos de las diferentes formaciones por un problema de ¿cómo se dice?, protección de datos. Por tanto, se ha de crear un nuevo censo. Entonces, la propuesta que Podemos está poniendo encima de la mesa es crear ese nuevo censo de forma abierta a toda la ciudadanía. ¿Esto qué implica? Implica la posibilidad de que mucha gente de derechas o mucha gente del PSOE se registre en ese censo y le dé una mayoría artificial a alguno de los grupos o en detrimento de Podemos, porque como todos y todas sabemos, Podemos es la pieza de caza mayor por la que van desde muchas estrategias, ¿no? Como hemos venido sabiendo, muchas muy oscuras y muy, inesperadas, ¿no? Porque ya sabemos cómo está funcionando, ¿no? A través de infiltrados, en fin, muchas maneras de poder romper tejido social de la izquierda, ¿no? Que vienen practicándose de siempre. Por tanto, es una apuesta arriesgada la que está haciendo Podemos también, ¿no? Al ofrecer unas primarias abiertas, pero a la vez es la garantía de que todo aquel y toda aquella persona que quiera estar participando de esta construcción lo haga, ¿no? A partir de ahí, como dice Michael, efectivamente, no solo dentro de nuestro espacio, sino en general, ¿no? Las elecciones son una vergüenza. O sea, el planteamiento de marketing que tiene la política. Mi sonido se oye bajo, pues no sé qué puedo hacer. Mejor sí, si te acercas ahora, mejor sí. Vale. Que no solo a nivel interno, ¿no? Yo desde que soy muy jovencilla siempre he pensado que las elecciones, que debería llegar un folleto a casa
con el programa de cada uno de los partidos, efectivamente, como dice Michael, escrito con la misma letra, la misma tipografía, el mismo color, el mismo número de fotos, nada de vallas publicitarias, no quien más dinero tiene, más capacidad tiene de deslumbrar y de ganarse afectivamente a la gente emocionalmente. Así que sí, efectivamente creo que es necesario que se establezcan criterios de democracia directa también, ¿no? Donde podamos elegir opciones, donde podamos elegir planteamientos y no tanto a líderes carismáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues mucho por hacer y mucho por llegar a puntos en común y puntos de honestidad democrática que nos permitan realmente transformar los métodos y las herramientas. Eso es todo. Gracias, Patricia. José Manuel, ya sé que más o menos se ha comentado esto, pero algo más que añadir a la pregunta de Michael. Ya se me puede repetir la pregunta porque se ha empezado a hablar y estaba respondiendo a alguien en el chat y se me ha ido un poco el hilo. Sí, No, fundamentalmente, sí. déjame que la reintroduzca. Se trata de una igualdad de oportunidades en las elecciones primarias. ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades? Que sea al mismo tiempo, los mismos medios para todos y un portal único para que todos tengan el mismo formato y que no los más avanzados, los más puestos en los cargos políticos tengan una ventaja extraordinaria con respecto a los demás que se introducen porque ya están situados y tienen sus ropas tequis organizadas. Entonces, garantizar igualdad de oportunidades para todos en los métodos de exposición, en los métodos de participación que son limitados y también con un portal único para todos. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar para eso? ¿Cómo llevarlo a cabo? Es la pregunta. A ver, oficialmente y en teoría eso se supone que ya está garantizado por la ley, en teoría. O sea, la televisión española, como sabéis, tiene espacios electorales que se supone están abiertos a todo el espectro político, todos los partidos que cumplen unos mínimos requisitos, ¿vale? Pero a la hora de la verdad sabemos que eso está muy bien en el papel, pero que no se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el partido en el gobierno va a sentir tentado de utilizar todos los recursos a su disposición, y estamos hablando de que es el gobierno, por lo cual evidentemente tendrá acceso a muchas cosas que los demás no tienen, para hacer su publicidad. Todo el mundo sabemos que los señores presidentes del gobierno y los vicepresidentes en algún momento han cogido algún Falcon para utilizarlo para ir a mítines en un sitio o en otro. Entonces son recursos del gobierno para actos electorales. Yo todavía no he visto que Alfonso Guerra ni Felipe González estén en la cárcel por eso, y se supone que no es normal. Entonces, luego, en el otro lado tenemos a los partidos que están en la oposición, que son los principales partidos de la oposición. También, al final, y si tiramos de historia, vemos que esto ha sido básicamente un bipartidismo durante bastante tiempo. Gracias a Dios, Podemos irrumpió y creó una nueva forma de hacer política. A partir de Podemos aparecieron, después aparecieron otros partidos, pero básicamente siempre hemos estado en la dualidad PP-PSOE, PSOE-PP. Entonces, eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo porque siempre que haya una hegemonía de uno o dos partidos, pues todo lo demás leche, queremos un montón de cosas, pero no se van a conseguir, porque, y volvemos, por ejemplo, al caso del voto rogado. Todos los partidos estaban de acuerdo. Todos los partidos estaban de acuerdo en derogar el voto rogado. Y hemos tardado 20 años. Y están todos de acuerdo, imagínate, cuando no lo están. Entonces, proponer que haya igualdad, todo el mundo dice que sí, con la boca pequeña, pero cuando tienen que comprometerse y ejecutar esas acciones, algo falla. Qué curioso. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, sería lo suyo. Todo el mundo tiene su programa en Arial 11, papel negro sobre blanco. Aquí lo tienen, sin colores, sin logotipos, sin historia. Este es mi programa, esto es lo que yo vendo y usted sí lo compra. También, y otra cosa que se ha anunciado en bastantes programas electorales es compromiso. Si un político dice, promete que voy a hacer esto y luego no lo hace, se le debería de echar, porque está incumpliendo un programa electoral. Y esto ha pasado así de veces. Políticos de diferentes signos
que se han comprometido a hacer cosas y cuando han estado allí no se nos ha dado el tiempo, no ha podido ser, las circunstancias han cambiado, tal. O sea, han incumplido sus propios compromisos o directamente han hecho marcha atrás y han tomado otra determinación. Entonces, debería existir un mecanismo que eso lo condene. Una especie de revalidación, una especie de si no se cumple, se le echa. En fin, no lo sé, pero precisamente tiene que ser una decisión de todos. El problema es que si no votamos, no podemos elegir a los representantes que van a hacer ese tipo de cosas. Y entonces en el Parlamento seguirá viendo los de siempre, que al final, por la puerta de atrás, hacen sus arreglos, ponen un poco la cara, protestan en algunas situaciones cuando hay que protestar, pero luego no pasa absolutamente nada. Y eso no debería ser así. Pero bueno. Gracias, José Manuel. Miguel. Súper rápido para no tampoco desequilibrar el tiempo que invertimos cada uno en hablar. Yo, vamos, formalmente con lo que ha dicho Michael, creo que lo ha expresado muy bien, creo que tiene que haber igualdad y tal, pero insisto en lo que hablaba antes. Las primarias abiertas tienen el riesgo, que también Patricia ha comentado, de intrusiones y de creación de mayorías artificiales. Esto, como se ha resuelto de toda la vida, es porque internamente cada organización tiene un proceso interno que cada organización delimita y va con una propuesta de negociación al resto de organizaciones. Y esa propuesta luego se arregla entre las direcciones y vuelve a cada organización donde se vota y se convalida esa decisión, esa negociación hecha por las direcciones. Es como se ha hecho siempre. No, me es difícil también apostar por una cosa o por otra. Lo que sí, repito, lo que comentaba antes, si se hace un nuevo censo de inscritos, lo que no puede ser es que las decisiones en el nuevo sumar vayan igual que iban en Podemos. Esto ha sido un problema para nosotros y esto le da el poder de dirigir la organización a golpe de referéndum a la dirección. Entonces no aprendamos y esto es perjudicial para la democracia interna, es perjudicial para la evolución del partido. No podemos ser que estemos votando si Pablo Iglesias y de Montero se compran un charreto o no. Esto no puede ser. Entonces, si se hacen primarias, bueno, que sea una cosa de una vez y luego la organización se articula internamente de otra manera, ¿no? Porque si no estamos otra vez rezagados, lo que los medios de comunicación van bombardeando sobre nuestros inscritos, ¿no? Gracias, Miguel. Tengo una pregunta de Twitch por aquí. Dim Maraspan. ¿Por qué Podemos, Patricia, yo creo que estaba para ti, ¿por qué Podemos ha prohibido la celebración de primarias abiertas en algunas ciudades de Castilla y León para formar candidaturas de unidad? Lo estaba leyendo y he consultado porque no tenía esa información. Le he consultado a Pablo Fernández de Castilla y León y me dice que no es cierto. Me dice que en las ciudades donde se han planteado primarias abiertas, como Valladolid o Palencia, han ido a primarias abiertas. En Valladolid se situaron en los cuartos y en Palencia quedaron en la segunda posición. Y bueno, pues en el resto de sitios me dice que se ha llegado a acuerdos sin que se planteasen primarias, así que no ha habido tal prohibición. Gracias, Patricia. Bueno, me imagino que eso es algo fácil de comprobar, ¿verdad? Sí, seguramente, seguro. Otra pregunta, esta es más para Miguel, José Manuel. ¿Por qué no se reconoce que Podemos es aún fuerza mayoritaria y que la igualdad de condiciones en las negociaciones no es lo justo? ¿Qué tenéis que decir al respecto, José Manuel? ¿Quién lo reconoce eso, que fuerza mayoritaria? ¿O quién lo dice? Bueno, sí, la pregunta es, ¿por qué no reconocen? Me imagino que no es que tú no lo reconozcas o tu partido. En general, digo en general. Hay gente que parece ser que hay gente que tiene la impresión de que no está reconocido ahora mismo que Podemos sea aún fuerza mayoritaria. No, eso no, vamos, yo desde mi punto de vista pienso que no es correcto. Podemos es fuerza mayoritaria, no tengo ningún empacho en decidirlo. El problema que tiene Podemos, a mi modo de ver, vuelvo a repetirlo, es que se consideren ellos fuerza prioritaria y a la hora de negociar son bastante intransigentes. Y eso hace que evidentemente las negociaciones sean complicadas,
porque cuando tú eres consciente de que tienes una posición de poder, evidentemente la usas en una negociación, es un principio básico. Otra cosa es que los demás, que tú pidas cosas que los demás no pueden aceptar. Entonces, ahí es donde está el problema. Porque, y sí te puedo decir, por haberlo vivido en otras negociaciones de las anteriores elecciones, eran draconianos. Serán muy draconianos y además ellos a la hora de negociar, sí, vamos a sentarnos, yo te propongo unas condiciones que básicamente no se pueden aceptar sin decir es que me estás humillando y encima lo que quieres es que salga a la calle y me pegue latigazo y que la gente lo vea. Entonces, es una forma muy gráfica de decirlo, pero el problema es ese. En una negociación, por norma general, las dos partes tienen que ganar algo. Si una de las dos partes tiene la sensación de que la están abusando, evidentemente, si al final no tiene más remedio que ceder porque no tiene otra cosa, está cediendo, no está negociando. Entonces, ese yo pienso que es el problema exactamente. No que la gente reconozca que Podemos es fuerza primaria. Sí, lo son. Pero, ya te digo, ese no es la verdadera problemática. Gracias. Miguel. Sí, yo una pequeña reflexión sí quería hacer. Yo creo que en el acto de hoy hemos visto claramente que hay una apuesta por escorar a Podemos del nuevo proyecto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que esto es funcional al PSOE, de que Yolanda Díaz bien se podría encontrar en el ámbito de la izquierda del PSOE. ¿No? Y lo digo con todo el respeto y con todo el cariño. Entonces, todo lo que signifique escorar a Podemos significa que el PSOE se garantiza un socio más dócil. Bien, dicho eso, lo dejo ahí, pero también luego vamos a lo siguiente. Cuando decimos que Podemos es fuerza mayoritaria, ¿a qué nos referimos? Porque, claro, la realidad es que Podemos ha sufrido un proceso de vaciado interno y de pérdida de bases. Podemos tenía unos círculos muy potentes. Teníamos 8.000 inscritos en el exterior cuando yo estaba en el círculo de Podemos Berlín. 8.000 inscritos. No sé cuántos seguimos teniendo ahora, después del proceso de militancia y tal, ¿no? Tenemos muchos menos. Y hasta 300 círculos en el exterior llegamos a tener. Es decir, teníamos una estructura muy potente que se nos ha ido al garete, o se nos fue al garete en su momento, ¿no? Y esta lucha porque la estructura se mantuviese, se engrasase, tuviera una dinámica y luchar, es decir, estuviera articulada democráticamente, fue una de las conclusiones que a las compañeras de anticapitalistas en el exterior nos hizo marcharnos, porque era imposible articular esta democracia interna. Pero fijaros lo que ha pasado con las elecciones andaluzas, que son en mayo. Podemos ha tenido muchísimas dificultades para constituir candidaturas, porque no tiene bases en los pueblos. Entonces, si lo comparas con Izquierda Unida, que es una fuerza consolidada desde hace muchísimos años a nivel de bases, sobre quién es la fuerza mayoritaria, es que estamos otra vez en el ámbito de lo virtual, las votaciones desde casa, luego con la realidad del número de militantes y arraigo, ¿no? Entonces, yo no me guiaría por quién es la fuerza mayoritaria, creo que tiene que haber el menor número de negociaciones posicionales posibles, de yo tengo esto, tú tienes esto, yo cedo aquí, tú tienes aquí, eso es que hay que echarlo al margen y echar mano de criterios objetivos, ¿no? Criterios objetivos y democráticos. Y tirar para adelante con eso, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, pues en principio, a no ser que me pasen alguna pregunta más de Twitch, voy a dejaros tiempo ahora para, si queréis, una intervención final. Como tenemos tiempo, no tenéis que correr. Entonces, Patricia, ¿quieres empezar cerrando un poco, resumiendo? Bueno, nada, un placer muy grande estar aquí con los compañeros, escuchando desde otras posiciones. Yo, como he dicho antes, soy bastante recién llegada y me perdí toda esa fase inicial del Podemos efervescente. Yo, como has leído en mi biografía, hice como se dice, un periplo por Ecoaldeas y mirando pues toda esta propuesta de crecimiento, ¿no? que allí se da, de personas que están tratando y trabajando todo el tema interpersonal, de la comunicación, de la relación con todo, la relación con
con la forma, lo que sustenta nuestras vidas. Y en ese momento que yo estaba allí perdida, aquí estaba Podemos en efervescencia, aquí y en el exterior. Cuando yo aterricé en Podemos era finales del 2019 con las elecciones, 2020 lo encontré todo de sopetón y me enamoré muchísimo del proyecto como había pasado a toda la gente que estuvo antes de mí y que por desgracia luego salió, ¿no? Yo sigo enamorada de este Podemos, yo sigo enamorada de la capacidad y de la valentía que demuestra en cada negociación y en cada logro que consigue. Y bueno, para mí eso, lo que decía, ha sido muy interesante escuchar a compañeros que han estado y que ya no están, que forman parte de otras corrientes y otras formas de entender la acción política institucional. Muchas gracias por organizarlo, muchas gracias por este debate y nada, seguimos pensando en común y tratando de articular esa inteligencia colectiva, que es lo que al final ha conseguido todo lo que ha conseguido y todo lo que está por venir, siempre desde el optimismo de la voluntad. Gracias, Pati. José Manuel, ¿quiere ser el siguiente? Venga, yo realmente lo que sí me gustaría aprovechar esta plataforma es para lanzar una petición a todos y todas los que están escuchando. Tenemos nuevas elecciones, tenemos la capacidad de votar en el exterior sobre todo, por favor, vamos a aprovecharlo. A todas las organizaciones, a todas las corrientes, a todos los movimientos, los colectivos, las asociaciones, lo que sea, transmitir el mensaje, por favor, votar. A quien queráis, pero votar, ejercer ese derecho, porque eso nos va a permitir vehicular nuestra voz, vehicular nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Y a lo mejor un voto no hace nada, pero 3 millones de votos sí hacen muchas cosas. Somos la tercera provincia por votos a nivel nacional, tenemos mucho poder. Ya en las últimas elecciones se consiguieron cambiar algunas decisiones de elección precisamente por el voto emigrante. Vamos a ello, vamos a conseguirlo. Retomar la iniciativa y, por favor, luchemos por lo que realmente nos interesa, porque la desidia, la dejadez, bueno, voy a ver a lo que salga. Luego no podemos quejarnos si lo que sale no nos gusta. Gracias. Gracias. Miguel. Lo primero, agradeceros. Creo que en general todo este tipo de discusiones siempre, o con muy pocas excepciones, siempre son productivas. El encuentro y el debate fraternal entre compañeros y compañeras de diferentes tradiciones de la izquierda. Nosotros, como sabéis, estamos fuera de este proceso. Sí que os deseamos mucha suerte. Personalmente, para alguien como yo que viene de Andalucía, como comentaba aquí, ¿no? Hay que votar y hay que votar a la izquierda. Y yo personalmente voy a votar por Adelante Andalucía, ¿no? Porque por fin tenemos un proyecto que entendemos que sí cumple estos requisitos de los que hablaba antes. Pero creo que, como comentaba al principio de mi intervención, las elecciones no es lo más importante. Hay un trabajo que se hace fuera de las instituciones, que se hace día a día, que no es cada 4 años, que es la construcción de una sociedad activa, de sociedad civil, articulada, de trabajadores y trabajadoras organizados y demás. Creo que ahí es donde siguen existiendo enormes posibilidades de encuentro y donde estoy seguro que nos vamos a encontrar y vamos a seguir debatiendo. Gracias, Miguel. Pues nada más. Yo solo daros las gracias de nuevo a los tres, Patricia, José Manuel, Miguel, gracias por estar aquí. Como has dicho tú, Miguel, yo creo que es muy interesante, ¿no?, que podamos juntarnos, ¿no?, gente con distintas sensibilidades, ¿no?, dentro de la izquierda, y siempre se saca algo bueno, ¿no?, y se aprende de cada uno. Entonces, de nuevo, muchas gracias y tal vez volvamos a repetir este encuentro. Y nada más, pues acabamos con esta cuarta emisión del Twitch de la diáspora española, y el domingo que viene me imagino que tenemos un nuevo episodio, no os lo perdáis. Gracias a todos. Gracias a todos y a Muchas todas. gracias, compañeros, que estéis todos muy bien y a Igualmente. votar en 2 meses.